La Biblia dice que Enoc caminó con Dios, y de repente, ya no estaba. No murió. No fue sepultado. Dios se lo llevó. ¿Qué tipo de vida hace que alguien desaparezca de la tierra sin pasar por la muerte? En un mundo dominado por el pecado y la corrupción, Enoc eligió caminar con Dios. Y lo que ocurrió al final de su historia sigue siendo uno de los mayores misterios de la Biblia. Quédate hasta el final, porque esta historia puede cambiar la forma en que entiendes tu relación con Dios. Muchos años habían pasado desde los días de Adán. El mundo aún era joven, pero ya llevaba marcas profundas. Las montañas parecían nuevas, los ríos corrían libres y la tierra producía con abundancia. A simple vista, todo parecía lleno de vida. Pero, por dentro, algo no estaba bien. Las generaciones se multiplicaron. Nacieron hijos, crecieron familias y comenzaron a surgir ciudades. El ser humano se extendió por la tierra, tal como Dios lo había ordenado desde el principio. Sin embargo, junto con el crecimiento, el pecado también se expandió. Aquello que comenzó como una desobediencia en el jardín ahora se convertía en una forma de vida para muchos. La violencia ya no era algo raro. La envidia, el orgullo y el deseo de dominar al otro ocupaban lugar en los corazones. Las personas vivían pensando solo en sí mismas. Pocos se preguntaban qué quería Dios. Muchos recordaban al Creador solo con palabras, pero no con sus acciones. Era un mundo donde se hablaba de Dios, pero ya no se caminaba con Él. Las historias sobre Adán, el jardín y la presencia del Señor aún eran conocidas, transmitidas de generación en generación. Pero con el tiempo, esas historias comenzaron a perder fuerza. Lo que antes era reverencia se convirtió en una costumbre vacía. Los hombres construían sus vidas sin considerar el cielo. Tomaban decisiones basadas únicamente en lo que veían y deseaban. La maldad no siempre aparecía en grandes actos, sino en pequeñas decisiones diarias: ignorar al prójimo, buscar ventaja, despreciar lo que es justo. Aún así, Dios no había abandonado al mundo. Él observaba todo. Veía cada actitud, cada corazón, cada camino torcido que era escogido. Y en medio de esa humanidad confusa, ruidosa y distante, el Señor preservaba algo precioso, un linaje que aún deseaba escucharlo. Mientras muchos se alejaban, unos pocos todavía invocaban el nombre del Señor. En medio del caos silencioso que crecía día tras día, Dios preparaba algo que cambiaría la historia. No con fuerza ni con multitudes, sino a través de un hombre común que elegiría vivir de manera diferente. Es en este mundo, joven, pero corrompido, lleno de vida, pero vacío de Dios, donde la historia de Enoc comienza a ser escrita. Después del dolor por la pérdida de Abel, algo cambió profundamente en la historia de la familia de Adán. El primer homicidio había mostrado hasta dónde podía llegar el pecado. Caín siguió su propio camino, construyó ciudades y dio origen a una descendencia marcada por la fuerza, el orgullo y la violencia. Pero Dios no dejó a la humanidad sin esperanza. Fue entonces cuando nació Set. Su nombre no fue elegido por casualidad. Para Adán y Eva, Set representaba un nuevo comienzo. Él era la respuesta de Dios a la pérdida, la prueba de que la promesa no había sido quebrantada. A partir de él, comenzó a formarse un nuevo linaje, no perfecto, pero diferente. La Biblia dice que fue en los días de Set y de sus descendientes cuando los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Esto no significa solo orar o mencionar a Dios con palabras. Significa reconocer quién es Él, depender de Él y buscar su dirección en medio de un mundo cada vez más distante de la verdad. Mientras muchos vivían solo para sí mismos, el linaje de Set llevaba algo especial: el deseo de caminar con Dios. Enseñaban a sus hijos a recordar al Creador. Hablaban del jardín, de la creación, del Dios que caminaba con el hombre. Estas historias no eran solo recuerdos del pasado, sino fundamentos para el presente. Esta familia no se destacaba por poder militar ni por grandes conquistas humanas. Se destacaban por la fe. Por la elección diaria de no seguir la corriente de la maldad creciente. Por la decisión de mantener viva la llama de la comunión con Dios, incluso cuando eso significaba vivir de manera diferente a la mayoría. Las generaciones fueron pasando. Padres enseñaban a hijos. Abuelos contaban historias alrededor del fuego. Con cada nacimiento, había la esperanza de que alguien surgiera para marcar la diferencia en medio de la oscuridad. Y fue dentro de este linaje, sencillo, fiel y perseverante, que nació Enoc. Enoc no surgió por casualidad. Fue fruto de una herencia espiritual. Creció escuchando acerca de Dios, aprendiendo que la vida no se limitaba a lo que se ve, sino también a lo que se cree.
El linaje de Set preparó el terreno para algo raro, un hombre que no solo hablaría de Dios, sino que elegiría caminar con él de manera íntima y constante. En medio de una humanidad que se alejaba cada vez más del Señor, Dios preservaba un hilo de luz. Y ese hilo pasaba directamente por la familia de Set, el camino por el cual Enoc entraría en la historia. Fue dentro del linaje de Set, esa familia marcada por el deseo de agradar a Dios, que nació Enoc. Él no llegó al mundo en un tiempo de paz espiritual. Al contrario, el mundo a su alrededor continuaba alejándose del Creador. La violencia crecía, el orgullo se extendía y muchos ya no veían sentido en buscar a Dios. Aún así, en medio de ese escenario, una nueva vida venía al mundo cargada de propósito. Enoc era hijo de Jared. Su padre formaba parte de esa sucesión de hombres que mantenían viva la memoria del Señor, transmitiendo de generación en generación lo que habían aprendido. Jared enseñó a Enoc desde temprano que la vida no se limitaba a la tierra bajo los pies, sino también al cielo sobre ellos. Él creció escuchando acerca de Dios no como una idea distante, sino como alguien real, presente y digno de ser buscado. El nombre Enoc lleva un significado profundo. En el contexto bíblico, su nombre está ligado a la idea de dedicado, consagrado o iniciado. Esto ya señala algo especial. Desde su nacimiento, su vida parecía marcada para un propósito mayor. Su nombre no hablaba solo de quién era, sino de quién estaba destinado a llegar a ser. Como cualquier niño de aquel tiempo, Enoc creció aprendiendo a trabajar la tierra, observando los ciclos de la naturaleza y acompañando a los mayores en las tareas diarias. Pero había algo diferente en él. Mientras muchos solo sobrevivían, Enoc mostraba interés en comprender el sentido de la vida. Hacía preguntas. Observaba. Escuchaba con atención cuando los mayores hablaban de Dios. No nació como un hombre santo. Nació humano. Vivió en un mundo imperfecto, rodeado de decisiones equivocadas y ejemplos contradictorios. Pero desde temprano, el corazón de Enoc se inclinaba hacia algo mayor. Había en él una sensibilidad espiritual poco común, un deseo sincero de conocer al Creador, no solo de oír hablar de él. El nacimiento de Enoc no estuvo acompañado de señales extraordinarias ni de anuncios grandiosos. Ningún rey se levantó, ninguna ciudad fue construida en su honor. Aún así, aquel niño común llevaba en sí una historia que cambiaría la forma en que el ser humano entendería su relación con Dios. Porque, aunque nadie lo sabía en ese momento, Enoc no sería recordado por lo que construyó ni por las palabras que escribió, sino por la manera en que vivió. Su historia no comenzaría con grandes hazañas, sino con un nacimiento sencillo, el inicio de una caminata que lo llevaría a una intimidad con Dios como pocos han tenido en la historia. Y así, en silencio y sencillez, Enoc entra en escena. El mundo aún no lo percibe, pero Dios ya lo ve. El cielo ya observa. Y la historia apenas está comenzando. Enoc no nació con un título espiritual, ni con una misión anunciada desde la cuna. No fue presentado al mundo como profeta, líder ni héroe. Al contrario, su vida comenzó de manera sencilla, igual que la de tantos otros hombres de su tiempo. Creció, trabajó, formó una familia y enfrentó los mismos desafíos que cualquier persona que intentaba vivir en aquel mundo antiguo. Y aquel no era un tiempo fácil para vivir. La sociedad estaba profundamente corrompida. La violencia se extendía entre los hombres, el egoísmo crecía y muchos ya no se preocupaban por escuchar acerca de Dios. Lo que antes era reverencia se transformó en indiferencia. Lo que antes era obediencia dio lugar a la búsqueda desenfrenada de los propios deseos. Cada generación parecía alejarse un poco más del Creador. Enoc caminaba por ese mundo todos los días. Veía la injusticia, escuchaba palabras duras y presenciaba decisiones equivocadas siendo tratadas como algo normal. Había quienes se burlaban de aquellos que aún hablaban de Dios. Otros creían que vivir para sí mismos era la única opción. La fe ya no era una prioridad para la mayoría. Aún así, Enoc no se aisló del mundo. No huyó lejos de las personas ni vivió al margen de la sociedad. Estaba inserto en ese ambiente, conviviendo con todo eso de cerca. Trabajaba la tierra, asumía responsabilidades y enfrentaba cansancio, pérdidas y frustraciones. Su vida no era perfecta ni estaba protegida de los dolores de la realidad. Y es precisamente eso lo que hace que su historia sea tan poderosa. Porque Enoc no eligió buscar a Dios en un mundo ideal, eligió hacerlo en un mundo quebrado. No esperó a que las circunstancias mejoraran para decidir quién sería. En medio de la corrupción, decidió vivir de una manera diferente. En medio del ruido, aprendió a escuchar la voz de Dios.
Mientras muchos seguían la corriente de la sociedad, Enoc comenzó a nadar contra ella. No por rebeldía, sino por convicción. Comprendió que vivir como todos los demás no lo acercaría al Creador. Y, en silencio, una decisión empezó a formarse en su interior. Aunque fuera un hombre común, su vida no tenía por qué estar vacía de Dios. Enoc era un hombre común viviendo días difíciles. Pero fue precisamente allí, en medio de la rutina, de las decisiones diarias y de las presiones de aquel tiempo, donde algo extraordinario comenzó a nacer. No en un altar visible ni en grandes discursos, sino en el corazón de alguien que decidió no conformarse con la corrupción que lo rodeaba. Y sin darse cuenta, aquel hombre común estaba dando los primeros pasos de una caminata que lo haría único en la historia bíblica. Con el paso del tiempo, Enoc sigue el camino natural de la vida. Se casa, construye un hogar y comienza a experimentar algo profundo, la responsabilidad de cuidar no solo de sí mismo, sino también de otros. El matrimonio no aparece como un detalle menor en su historia, sino como una parte esencial de su formación como hombre. Enoc aprende, dentro del hogar, lecciones que ningún otro lugar podría enseñar. La convivencia diaria exige paciencia, diálogo, renuncia y compromiso. No es una vida perfecta, sino real. Hay días de alegría y días de cansancio. Hay sueños, planes y también preocupaciones. Como cualquier familia, la de Enoc enfrenta los desafíos comunes de la vida cotidiana. Con el nacimiento de sus hijos, la vida adquiere aún más peso y significado. La Biblia nos dice que Enoc tuvo hijos e hijas, y eso cambia por completo su manera de ver el mundo. Ahora, sus decisiones no afectan solo a él, sino también al futuro de aquellos que crecen bajo su cuidado. Cada elección se convierte en un ejemplo. Cada actitud, en una semilla. Trabaja para sostener su hogar, enfrenta el desgaste de la rutina y convive con una sociedad que no siempre comparte los mismos valores. Sus hijos crecen observando cómo habla, cómo reacciona ante las dificultades, cómo trata a las personas, sobre todo, cómo se relaciona con Dios. Incluso sin grandes discursos, Enoc enseña más por la forma en que vive que por lo que dice. La vida familiar también pone a Enoc en contacto directo con el mundo que lo rodea. Participa en la convivencia social, trata con vecinos, intercambia experiencias y presencia comportamientos que no reflejan el temor del Señor. Aún así, dentro de su casa, busca construir un ambiente diferente, no perfecto, pero guiado por principios. Es en este escenario sencillo, lejos de cualquier protagonismo público, donde Enoc comienza a vivir algo extraordinario. Aprende a caminar con Dios en medio de la rutina. No solo en los momentos especiales, sino en las tareas comunes, en el cuidado de la familia, en el trabajo diario y en las decisiones silenciosas que nadie ve. El hogar de Enoc no está separado de su fe. Al contrario, es allí donde su fe se fortalece. Comprende que servir a Dios no es huir de las responsabilidades, sino vivirlas con conciencia, fidelidad y temor. Así, antes de ser conocido por su intimidad con Dios, Enoc es un esposo presente, un padre responsable y un hombre común que elige honrar al Señor dentro de su propio hogar. Y es precisamente en esa vida sencilla y fiel donde Dios comienza a revelar algo mayor. El nacimiento de Matusalén marca un punto decisivo en la vida de Enoc. Hasta entonces, ya era un hombre responsable, trabajador y atento al mundo que lo rodeaba. Pero el nacimiento de este hijo trae algo nuevo, un despertar espiritual más profundo. La Biblia registra que después de que nació Matusalén, Enoc comenzó a caminar con Dios, y esta información no es un detalle sin importancia. Cuando Enoc sostiene a Matusalén en sus brazos por primera vez, siente el peso y la belleza de la paternidad de una manera diferente. No es solo la alegría de tener un hijo, sino la conciencia de que esa vida representa el futuro. El nombre Matusalén, que puede entenderse como cuando él muera, vendrá, tiene un significado que muchos estudiosos asocian con una advertencia profética. Para Enoc, este nombre no se elige al azar. Comienza a ver el tiempo, la vida y la justicia de Dios con otros ojos. A partir de ese momento, algo cambia en el interior de Enoc. Él entiende que su caminar con Dios no puede ser superficial. Ahora necesita vivir de manera aún más consciente, porque sus pasos influirán no solo en su hogar, sino también en las generaciones futuras. Cada decisión pasa a ser tomada con temor y reverencia. Enoc empieza a buscar más intensamente la presencia del Señor. Aprende a escuchar, a obedecer y a alinear su vida con la voluntad de Dios. Caminar con Dios no significa vivir alejado de la realidad, sino caminar cada día con conciencia de la presencia divina, en el trabajo, en casa, en las conversaciones e incluso en el silencio.
Matusalén crece observando a este padre diferente. Un padre que no solo habla de Dios, sino que vive de acuerdo con lo que cree. Un padre que elige la rectitud incluso cuando el mundo que lo rodea va en dirección opuesta. La influencia de Enoc no está en largos discursos, sino en una vida coherente. Este nacimiento transforma a Enoc por dentro. El hombre común comienza a convertirse en alguien apartado para Dios, no por títulos o posiciones, sino por relación. La paternidad despierta en él un sentido de urgencia espiritual. El tiempo es precioso, y la comunión con Dios no puede posponerse. Así, el nacimiento de Matusalén no es solo la llegada de un hijo famoso por su longevidad. Es el inicio de una etapa en la que Enoc pasa a ser conocido por algo aún más raro, un hombre que caminaba con Dios. Esta es la frase más poderosa de toda la historia de Enoc. Simple, corta, pero cargada de un significado profundo, y Enoc caminó con Dios. En una época en la que casi nadie quería escuchar la voz del Señor, y mucho menos obedecerla, Enoc eligió caminar en dirección opuesta a la multitud. Caminar con Dios no era algo común en aquel tiempo. El mundo se volvía cada vez más violento, egoísta y distante del Creador. Las personas vivían solo para sí mismas, guiadas por sus propios deseos. Dios era recordado en palabras, pero olvidado en la práctica. Aún así, Enoc decidió vivir de manera diferente. Caminar con Dios no significa que Enoc viviera aislado, lejos de las personas. Al contrario, continuaba trabajando, cuidando de su familia y conviviendo con la sociedad. La diferencia estaba en el corazón. Cada paso que daba era dado con conciencia de la presencia de Dios. Cada decisión era pensada a la luz de la voluntad del Señor. Mientras muchos seguían sus propios caminos, Enoc elegía alinear sus pasos con los de Dios. Eso requería coraje. Significaba decir no cuando todos decían sí. Significaba permanecer justo en medio de la injusticia. Significaba obedecer incluso cuando nadie más obedecía. Caminar con Dios también implica intimidad. No es un paseo apresurado ni distante. Es caminar lado a lado, escuchar, aprender, confiar. Enoc hablaba con Dios y, aún más importante, aprendía a escuchar. No solo conocía historias sobre Dios, conocía al propio Dios. Esta caminata diaria moldeó el carácter de Enoc. Comenzó a ver el mundo con los ojos del Señor. El dolor de las personas lo afectaba. La corrupción lo entristecía. El pecado no le era indiferente. Y, por eso, su vida se convirtió en un testimonio silencioso, pero poderoso. En una generación que caminaba hacia la destrucción, Enoc se convirtió en una señal viva de que todavía era posible agradar a Dios. Demostró que no importa cuán oscuro esté el mundo, siempre es posible elegir la luz. Cuando la Biblia dice que Enoc caminó con Dios, está diciendo que su vida fue un viaje continuo de fe, obediencia y relación. No fue un momento aislado, sino un estilo de vida. Y es precisamente por eso que su historia atraviesa los siglos. Porque, en medio de una generación que se alejaba de Dios, Enoc eligió caminar con Él todos los días, paso a paso, corazón a corazón. Si este misterio te impactó, suscríbete. La caminata de Enoc con Dios no se construyó a partir de grandes acontecimientos aislados, sino a través de una comunión diaria. Día tras día, él escogía estar atento a la voz del Señor. No era una fe de momentos, sino una relación constante, viva y profunda. Enoc aprendió que la intimidad con Dios nace del tiempo compartido. Hablaba con Dios en silencio y con palabras, al comenzar el día y al anochecer, en el trabajo y en el descanso. No existía separación entre lo sagrado y lo común, toda la vida de Enoc era vivida delante del Señor. Esa intimidad dio origen a algo esencial, la obediencia. Enoc no solo escuchaba la voluntad de Dios, sino que la ponía en práctica. Incluso cuando obedecer significaba ir en contra de las costumbres de su tiempo, él permanecía fiel. Su fe no era solo creencia, era acción. Mientras muchos vivían guiados por el orgullo, la violencia y la injusticia, Enoc escogía la rectitud. Confiaba en que los caminos de Dios eran mejores, aun cuando parecían más difíciles. La obediencia, para Enoc, no era una carga, sino una expresión de amor. Esa relación profunda también moldeó el carácter de Enoc. Se volvió una persona paciente en un mundo apresurado, justa en una sociedad corrompida, fiel en una generación infiel. Su vida comenzó a reflejar los valores del propio Dios. Enoc no necesitaba explicarse con largas palabras. Su vida hablaba por él. Las personas percibían que había algo diferente en su manera de vivir, de hablar y de tratar a los demás. No buscaba reconocimiento,
simplemente permanecía firme en aquello que sabía que era verdadero. La intimidad con Dios también trae discernimiento. Enoc comenzó a comprender el tiempo en el que vivía, la gravedad del pecado y la importancia de mantenerse fiel. No se dejó arrastrar por la mayoría. Prefirió caminar con Dios, aunque eso lo hiciera diferente. Así, la vida de Enoc se convirtió en un ejemplo claro de que una fe verdadera se construye en el día a día, a través de decisiones simples, repetidas y obedientes. No fue un hombre perfecto, sino un hombre dispuesto. Y es esta vida de intimidad y obediencia la que prepara a Enoc para algo extraordinario. Porque quien aprende a caminar con Dios en la tierra, también aprende a confiar plenamente en Él, incluso cuando el camino apunta hacia lo desconocido. Mientras el mundo que rodeaba a Enoc se alejaba cada vez más de Dios, su vida seguía en la dirección opuesta. La Biblia describe aquella generación como un tiempo de creciente corrupción, violencia y desprecio por las cosas del Señor. El pecado ya no era algo oculto, se había convertido en parte de la rutina de las personas. Muchos vivían únicamente para satisfacer sus propios deseos. La injusticia se extendía, la maldad era tratada como algo normal y la voz de Dios era ignorada. En ese escenario oscuro, Enoc se destacaba no por ser perfecto, sino por ser fiel. No necesitaba gritar para ser diferente. Su propia manera de vivir revelaba el contraste. Donde había mentira, Enoc elegía la verdad. Donde había violencia, practicaba la paz. Donde había egoísmo, demostraba cuidado por el prójimo. Su vida se convertía en una luz silenciosa, pero constante, en medio de las tinieblas. Ser diferente tuvo un precio. Probablemente Enoc fue cuestionado, ridiculizado e incluso rechazado por no seguir el mismo camino que la mayoría. Pero no se dejó moldear por la generación en la que vivía. Eligió ser moldeado por Dios. Mientras muchos se burlaban de la justicia, Enoc la valoraba. Mientras otros despreciaban la obediencia, él la consideraba preciosa. Entendía que agradar a Dios era más importante que encajar en el mundo. Ese contraste hacía que su vida fuera aún más significativa. En medio de una generación que caminaba hacia el juicio, Enoc se convertía en una señal viva de esperanza. Su presencia mostraba que todavía era posible vivir en comunión con Dios, incluso cuando todo a su alrededor apuntaba al caos. La luz no necesita ser grande para vencer la oscuridad, solo necesita estar encendida. Y Enoc mantuvo su fe encendida todos los días. Demostró que una sola vida fiel puede marcar la diferencia en medio de toda una generación alejada de Dios. Así, Enoc no fue solo un hombre de su tiempo. Fue un contraste vivo, un recordatorio de que, aun cuando el mundo elige las tinieblas, siempre hay quienes eligen caminar en la luz del Señor. La vida de Enoc no estuvo marcada solo por el silencio de la obediencia, sino también por el valor de hablar cuando era necesario. La tradición bíblica y referencias posteriores muestran que Enoc no solo caminaba con Dios, sino que también proclamaba la verdad de Dios en medio de una generación que no quería escuchar. Mientras muchos preferían ignorar el pecado o tratarlo como algo normal, Enoc percibía el peligro espiritual de aquel tiempo. Comprendía que el alejamiento de Dios traería consecuencias graves. Por eso, su voz se convirtió en una voz de advertencia. Enoc hablaba del juicio no por placer, sino por amor. Su objetivo no era asustar, sino despertar. Advertía que Dios es justo, que el pecado no queda sin respuesta y que la corrupción creciente no pasaría desapercibida delante del Señor. En una época en la que casi nadie hablaba de responsabilidad espiritual, Enoc se atrevió a hablar. La Biblia, en referencias posteriores, especialmente en la carta de Judas, revela que Enoc profetizó acerca del juicio de Dios contra la impiedad. Anunció que el Señor vendría para juzgar a los impíos por sus obras y por sus palabras. Esto muestra que Enoc tenía conciencia de algo mucho mayor que su tiempo inmediato, comprendía la seriedad de la justicia divina. Este mensaje, sin duda, incomodaba. Advertir sobre el pecado nunca ha sido algo popular. Es probable que muchos se hayan burlado de Enoc, desacreditado sus palabras o simplemente hayan decidido ignorarlo. Pero él no suavizó el mensaje para agradar a las personas. Permaneció fiel a lo que Dios le había revelado. Enoc no era un profeta en el sentido formal, como los que surgirían siglos después, pero su vida y sus palabras tenían un peso profético. Anunciaba que Dios no es indiferente al mal y que vivir lejos del Señor tiene consecuencias reales. Aún así, sus advertencias iban acompañadas de ejemplo. Enoc no solo hablaba, vivía lo que anunciaba. Su vida coherente daba autoridad a sus palabras. No llamaba al pueblo al arrepentimiento desde lejos,
él mismo caminaba por ese camino cada día. Así, Enoc se convierte en una voz que resuena a través del tiempo. Una voz que recuerda que Dios es paciente, pero también justo, que la gracia no anula la responsabilidad, y que, incluso en medio de una generación corrompida, Dios siempre levanta a alguien dispuesto a decir la verdad. Enoc demostró que caminar con Dios también significa hablar por Dios cuando el silencio se vuelve complicidad. Con el paso de los años, el mundo que rodeaba a Enoc se volvía cada vez más sombrío. El pecado no solo existía, crecía, se extendía y se fortalecía. Aquello que antes causaba vergüenza comenzó a ser tratado como algo común. La maldad dejó de ser la excepción y empezó a convertirse en la regla. Las personas ya no se preocupaban por agradar a Dios. Vivían guiadas por sus propios deseos, por la fuerza, la violencia y el orgullo. La injusticia aumentaba, la vida humana perdía valor y el corazón de las personas se endurecía. Dios era dejado de lado, y su voz era ignorada. En ese escenario, la fidelidad de Enoc se volvía aún más rara. Mientras muchos se dejaban moldear por la corrupción que los rodeaba, él elegía permanecer firme. Su obediencia se destacaba precisamente porque el mundo caminaba en la dirección contraria. La Biblia muestra que la distancia entre Dios y la humanidad aumentaba. La conciencia espiritual se debilitaba. Las personas ya no veían problema en vivir lejos del Señor. Y cuanto más se corrompía el mundo, más clara se hacía la diferencia entre Enoc y su generación. Ser fiel en aquel tiempo requería valentía. Enoc debía resistir cada día la influencia de una sociedad que normalizaba el pecado. Vivía rodeado de malas decisiones, pero no se dejaba arrastrar por ellas. Su fidelidad no era fruto del aislamiento, sino de una decisión firme. Esa corrupción creciente hacía que la vida de Enoc fuera aún más preciosa a los ojos de Dios. En medio de un mundo que se alejaba, había un hombre que permanecía cerca. En medio de la desobediencia generalizada, había alguien que elegía caminar con Dios. La presencia de Enoc era un recordatorio silencioso de que el mal no había vencido por completo. Su vida demostraba que todavía era posible vivir de manera justa, incluso cuando la mayoría elegía el camino equivocado. Cuanto más aumentaba el pecado, más brillaba la fidelidad de Enoc. No porque buscara protagonismo, sino porque la luz siempre se hace más visible en la oscuridad. Así, la corrupción de la humanidad no apagó la fe de Enoc, por el contrario, la convirtió en algo aún más raro, valioso y significativo delante de Dios y de la historia. Incluso frente a la creciente corrupción de la humanidad, Dios no actúa con prisa. Él es justo, pero también paciente. Y esa paciencia divina se refleja de manera clara en la vida de Enoc, y de forma aún más simbólica, en la vida de su hijo, Matusalén. Dios podría haber traído el juicio de inmediato. El pecado ya era evidente, la violencia se extendía y el corazón del ser humano se alejaba cada vez más del Creador. Pero el Señor eligió esperar. Concedió tiempo. Tiempo para el arrepentimiento. Tiempo para el cambio. Tiempo para que el ser humano volviera sus ojos hacia Él. La larga vida de Matusalén se convierte en una señal silenciosa de esa misericordia. Año tras año, década tras década, su vida continuaba. Cada nuevo día era una oportunidad más concedida por Dios a la humanidad. Mientras Matusalén vivía, el juicio aún no llegaba. Dios estaba, pacientemente, conteniendo su mano. Enoc comprendía esto. Veía en el paso de los años no solo el envejecimiento de las personas, sino la bondad de Dios extendiéndose. Cada amanecer era una invitación a la reflexión. Cada nueva generación era una oportunidad de retorno. Dios no deseaba la destrucción, sino el arrepentimiento. La vida de Enoc, entonces, se convierte en un reflejo de esa paciencia divina. No vivía con prisa ni con desesperación. Caminaba con Dios sabiendo que el Señor es longánimo, lleno de misericordia, lento para la ira. Su fidelidad diaria era un testimonio vivo de que Dios aún estaba dando tiempo al mundo. Mientras muchos interpretaban la demora del juicio como una señal de que Dios no se preocupaba, Enoc entendía lo contrario. La demora era una prueba de amor. Dios estaba esperando. Esperando que los corazones se quebrantaran. Esperando que las personas eligieran un camino diferente. Matusalén crece, envejece y se convierte en el hombre más longevo de la historia bíblica. Toda su vida se transforma en un recordatorio silencioso: Dios es paciente. Y cada día vivido es una nueva oportunidad de gracia. Así, antes de que llegara el juicio en los días de Noé, Dios reveló su corazón a través de la paciencia, del tiempo prolongado, de la vida de un hombre fiel y de la larga existencia de su hijo.
La historia de Enoc nos enseña que la justicia de Dios nunca camina separada de la misericordia, y que antes de actuar con juicio, el Señor siempre extiende la mano, ofreciendo tiempo, oportunidad y amor. Cuando observamos la edad de Enoc, algo llama inmediatamente la atención. Vivió 365 años. En una época en la que los hombres alcanzaban 700, 800 y hasta más de 900 años, su vida parece corta. Pero, en realidad, encierra un misterio profundo. Enoc vivió menos tiempo, pero vivió plenamente. Mientras sus contemporáneos acumulaban años, Enoc acumulaba comunión con Dios. La Biblia no destaca cuántas tierras poseyó, cuántos logros humanos alcanzó ni cuán famoso llegó a ser. Lo que la Escritura enfatiza es simple y poderoso: Enoc caminó con Dios. Su vida no fue medida por la cantidad de años, sino por la calidad de su caminar. Los 365 años de Enoc parecen simbolizar una vida completa, plena, sin vacíos espirituales. Cada día vivido era un día de relación con el Señor. No desperdiciaba el tiempo en aquello que no tenía valor eterno. En un mundo apresurado hacia el pecado, Enoc eligió caminar despacio con Dios, escuchando su voz, obedeciendo su voluntad y ajustando su vida a lo que agradaba al Creador. Mientras muchos buscaban la longevidad como señal de éxito, Enoc demostró que el verdadero éxito está en vivir alineado con Dios. Sus días estaban llenos de propósito. Su vida tenía dirección. Sabía por qué vivía y para quién vivía. El misterio de su edad no está en la matemática de los años, sino en el testimonio que deja. Enoc nos enseña que no es el tiempo lo que define una vida, sino la presencia de Dios dentro de ella. Una vida puede ser larga y vacía, o más corta y llena de significado. Así, los 365 años de Enoc se convierten en una invitación a la reflexión. Nos recuerdan que vivir delante de Dios transforma cada día común en algo eterno. Y que, a los ojos del Señor, una vida bien vivida no se mide por el reloj, sino por la fidelidad. Enoc vivió menos que muchos, pero vivió más cerca de Dios que casi todos. Y ese es el verdadero misterio de su vida. Chega en Tao, momento más misterioso e impresionante de toda a historia de Enoque. A Biblia describe ese acontecimiento con poucas palabras, mas como un impacto eterno: e andou Enoque con Deus, e ja nao era, porque Deus o tomou. Nao a explica coes longas. Nao a detalles excesivos. Apenas una frase simples que carrega un peso espiritual inmenso. Diferente de todos os outros homens daquela época, Enoque nao pasou pela experiencia da morte. Nao se diz que ele adoeceu. Nao se diz que enveleceu até o fin. Nao se diz que foi sepultado. Día, ele simplesmente nao estaba máis ali. Onde antes había pasos caminando pela terra, agora había silencio. Onde súa presenca era común, restou apenas a lembranca, e o testemuno. Podemos imaginar aquele día como cualquier outro. Enoque acorda, vive súa rotina, camina con Deus como sempre fez. Nada indica algo extraordinario aos solos humanos. Mas, en algún momento, en cuanto camineia en comunao, Deus o chama para máis perto. E o que comecou como uma caminada na terra termina como uma entrada na eternidade. Deus nao permitiu que Enoque experimentase a separação causada pela morte. Ele foi tomado, levado directamente para junto do Senhor. Iso nao foi o premio por perfeição humana, mas o testemuno poderoso do valor da comunao verdadeira. A vida de Enoque agradou tanto a Deus que súa historia nao precisou terminar como as outras. Ese acontecimento nao foi apenas para Enoque, mas para todos os que virían depois. Deus estaba deixando o sinal claro no meio de unha xeracao corrompida: é posível viver de modo que agrade ao Senhor. É posível andar con Deus de forma tão íntima que a propia morte perde seu poder. O desaparecimento de Enoque nao gerou respostas, mas gerou perguntas. Onde ele foi? O que aconteceu? E a resposta ecoa silenciosa na Escritura: ele foi levado por Deus. Súa ausencia pasou a falar máis alto do que muitas presencas. Así, Enoque nao apenas viveu de forma diferente, ele partiu de forma diferente. Súa historia termina sen túmulo, mas como testemuno eterno. Ele nos lembra que a caminada con Deus nao termina en perda, mas se me encontró. E que, para aqueles que andam como Senhor, o fin nunca é realmente o fin. Mesmo como uma historia curta nas Escrituras, o legado de Enoque atravesa Jeracoes como uma luz que nunca se apaga. Ele nao deixou libros escritos, nao fundou reinos e nao liderou exércitos. Ainda assim, sua vida fala como uma forca impressionante até hoje.
Porque o que torna Enoque eterno nao e o que ele construyó comas maos, mas como ele caminou con Deus. Enoque nos ensina que a fe nao é algo distante ou reservado para momentos especiais. Ele viveu a fe no día a día, nos pasos comuns da vida. Sua comunao con Deus nao aconteceu apenas en grandes eventos, mas na rotina, no silencio, na constancia. Iso mostra que cualquier pessoa, en cualquier tempo, pode desenvolver unha relacao verdadeira como o Senhor. O outro ensinamento poderoso do legado de Enoque é que andar con Deus transforma o modo como enxergamos o mundo. Enquanto sua Jeracao escolle a violencia, o orgullo e o pecado, Enoque escoleu a obediencia. Ele proba que nao precisamos seguir a maioria para viver correctamente. Mesmo cuando o camino é solitario, a presenca de Deus é suficiente. A vida de Enoque tamén aponta para algo alén desta existencia. O fato de ele nao ter experimentado a morte revela que a historia humana nao termina aquí. A máis do que os solos ven. Há unha eternidade preparada por Deus para aqueles que viven en comunao con ele. Enoque se torna, asim, sinal de esperanza, a morte nao tema última palabra. Seu legado nos lembra que Deus se agrada de que manda con ele en sinceridade, nao en perfeicao. E que a verdadeira recompensa nao está nos aplausos humanos, mas na aprobacao divina. Enoque viveu sen buscar fama, mas alcancou algo maior do que cualquier reconocimiento terreno. Hoxe, cuando lemos súa historia, somos convidados a facer a mesma pergunta: como temos caminado con Deus? O legado de Enoque nao é apenas para ser admirado, mas para ser vivido. Ele nos chama a unha fe simples, profunda e constante. Unha fe que transforma a vida agora, e aponta para unha esperanza que vai moito alén desta vida.